En este mundo en el que estamos, sabemos que estos arcontes son de diferentes razas y diferentes clases, podríamos denominar así, porque igual que hay insectoides, tenemos reptilianos, tenemos a los grises, tenemos draconianos. No sé si quieres que hablemos un poco de las diferentes razas o de lo que tú te has encontrado en sesión, cuáles son las más agresivas, de qué manera actúa cada una, si quieres, podemos dar esta información. Sí, existe una gran gama de bestias o entidades interdimensionales. Las más recurrentes son los reptiles, reptiloides o reptilianos. Estas entidades son muy violentas, muy bélicas, ¿ya? Y acechan al ser humano, si quieren interferirlo hasta generarle su muerte, lo van a hacer. Claro, uno puede decir, ellos quieren eliminarnos, somos sus enemigos, pero curiosamente somos su alimento a la vez. Entonces no es llegar y eliminarnos, porque hay un proyecto que ellos tienen con cada uno de nosotros. Ellos saben cuándo nace, cuándo mueren, cuándo mueres, y en el trayecto te van a interferir, te van a generar caos, van a crear situaciones para obtener ese alimento y también estudiarte. Los reptilianos son uno de ellos. Los grises, muchos grises nos hemos encontrado, que también son, llamémosles, los obreros de las otras entidades que son jerárquicamente más elevadas. Entonces encontramos que muchos grises trabajan para reptiles, grises trabajan para insectoides, entre otras razas. Los grises son muy inteligentes. Ellos manejan mucha tecnología. En su mayoría también son científicos. Ellos se encargan de colocar implantes, actualizarlos, renovarlos, etcétera. Ellos manejan la tecnología. Muchas de estas jerarquías no se ensucian las manos en ello. Mandan a estos grises. Luego tenemos, por ejemplo, los insectoides. Entre los insectoides están las mantis. Las mantis utilizan mucho la figura holográfica, especialmente de carácter religioso. Se muestran en muchas ocasiones como alguna figura arquetípica religiosa, arcángeles, dioses, gurú. Muchas personas las ven en sus sueños. Cuando la persona está en hipnosis interdimensional, la llevamos al evento, le quitamos este disfraz a esta figura y vemos detrás una mantis. Y la mantis está provocando problemas emocionales, ansiedad, baja autoestima. Trabaja principalmente afectando el sistema nervioso, complicando la emotividad o las emociones de la persona según estas mantis. Tenemos jerarquías incluso mucho más poderosas, están más arriba, que son los Cthulhu. Son estas entidades con tentáculos que tienen cara de pulpo. Ellas son muy poderosas, ellas manejan ejércitos. Y en sus ejércitos pueden estar los reptiles, draconianos, insectoides y todo lo que mencionamos. Ellos en muy pocas ocasiones acechan directamente a la persona. Cuando lo hacen es porque esa persona tiene un gen luz, un porcentaje mayor al promedio o tiene una característica en particular que le da más energía no solamente al Cthulhu, a sus soldados, sino también a su tecnología. Somos tan poderosos que podemos nutrir o dar funcionamiento a su tecnología en la cuarta dimensión. A ese nivel, eso hacen con nosotros. Se alimentan, nos utilizan como batería, pero a la vez nos estudian para poder replicar ese gen luz. Qué interesante esta información, qué buena porque al final estamos profundizando cada vez más en entender el mundo interdimensional, las entidades, cómo actúan y eso es importante porque sabemos cómo nos podemos proteger cuando conocemos al enemigo, ¿verdad? Esa es la clave, ¿eh? De hecho, el sistema, ahí es cuando hablamos, y lo que tú también mencionas, la falsa espiritualidad, el engaño de la New Age, porque, claro, nos da cierta respuesta, cierto consuelo, o cierta esperanza. Sin embargo, jamás te hablan de los controladores, quienes están tras bambalinas, quienes controlan este escenario, de qué trata este escenario, cómo es este juego. No lo mencionan. Entonces, claro, tú te puedes pasar una vida aplicando estos protocolos que nos ofrece la industria del turismo espiritual y que es válido. En el trayecto del autoconocimiento es válido pasar por esto, te da ciertas pistas, pero lamentablemente hay muchas personas que se quedan enganchadas, se quedan pegadas con la primera información, porque claro, tienen una visión más integral, más holística de la existencia, pero en ningún momento se les manifiesta a la persona quienes nos controlan, cómo estas muchas técnicas de la New Age son manipuladas entre verdades con mentiras, y es prácticamente un sistema adicional, una versión actualizada de los mecanismos religiosos donde controlaban a la sociedad. Es una versión 2.0 de estas creencias y dogmas.
¿Por qué? Porque estas entidades sabían que iban a haber personas que se iban a cuestionar el sistema, la realidad, ya no iban a enganchar con la religión, por ejemplo. Y ahí apareció esta nueva era. Y hay un punto en común para identificar a estas entidades, ya pueden venir a nivel religioso como de falsa espiritualidad o New Age, que sobre todo es que siempre van buscando lo mismo, que nosotros cedamos a algo externo que creemos que es superior a nosotros y que es quien nos va a guiar o quien nos va a salvar. Ya puede ser el gurú, el maestro ascendido o cualquier estrategia o técnica que se pueda utilizar dentro de todos estos últimos tiempos en la falsa espiritualidad, pero siempre es igual. Es que tú creas que tú no eres suficiente y que necesitas de ese gurú, ese maestro, ese dios o esa entidad para que te dé el poder, ¿verdad? Tal cual es así. Entonces, el mismo sistema o la misma estrategia evitan de que tú te mires hacia adentro y reconozcas esa capacidad divina, esa gran chispa de luz, que es nuestra conexión con nuestra esencia. Eso es lo que somos. Claro, nos colocan este traje biológico, nos ingresan a esta cárcel holográfica y nos identificamos con el sistema vida tras vida tras vida. Y cuando la persona medianamente está despertando, falleció y tiene que volver a reencarnar y se le olvidó lo que aprendió, que esa es una de las trampas de la reencarnación. Y curiosamente, hoy día están circulando muchos gurús, muchos maestros o guías, incluso gente que contacta con otras entidades, pero te tocan por encima el tema de la reencarnación, que es bastante curioso. Y es la clave justamente que permitiría a la persona despertar y tomar conciencia. Claro, claro, es así. Por eso la reencarnación es tan polémica cuando la tocas y cuando a la gente le tocas sobre todo su sistema de creencias, que es cuando se tambalea todo. A la gente le asusta que todo lo que ha aprendido, le han contado, que pueda ser falso. Y ahí es donde está la dificultad, que falta ese grado de... Es que la programación es muy fuerte, eso está claro, pero también necesitamos ese grado de humildad porque el ser humano cae en su propia arrogancia o soberbia de creer que ya lo sabe todo o porque está siguiendo un tipo de dogmatismo, que él no lo ve como un dogmatismo porque viene del programa de la religión de turno o de la nueva era de turno, cree que ya Claro. tiene ahí la verdad y de ahí no se baja y ahí ya no se mueve el ser humano en su arrogancia y cree que ya tiene que seguir ese camino sin darse cuenta que a lo mejor está siendo manipulado y no pasa nada porque vivimos en un mundo donde prima el engaño por encima de todo y aquí estamos descubriéndolo. Correcto. Para aterrizar más la información, por ejemplo, una persona con complicaciones cotidianas en su salud, economía, dinámica familiar, etcétera, puede llegar a disciplinas o técnicas de la nueva era, ya que hay una gama a disposición, y comienza a practicar y aplicarla. Es válido, como mencionamos, pero entra en una primera fase de resistencia, porque hay un cambio de mentalidad. Luego pasa a la siguiente fase. Su perseverancia y disciplina le permiten observar cambios en su realidad, lo cual motiva mucho más a seguir en dicho camino, que es válido. Hasta el punto donde sus complicaciones cotidianas antes manifestadas ya no están, y eso obviamente es grandioso para quien está trabajando con esta disciplina. Ahora, la lectura que hacen los arcontes desde su dimensión sería la siguiente. Dicen, mira, la humana nos está haciendo difícil poder implantarla. Han quedado obsoletos algunos de los portales y dispositivos. Su convicción y reconocimiento de que está creando su realidad la sostienen en un campo vibracional incompatible con nuestra tecnología y la protege. Lo bueno, dicen ellos, es que no sabe del contrato que ha firmado y el acuerdo que aceptó hace 300 vidas atrás. Tendremos entonces que consumir más a su entorno, alimentarnos de su familia, acecharla por otro lado y esperar a que descarne, ya que ahí le reseteamos lo aprendido y retomaremos el proyecto original. Jamás se enteró que existimos nosotros. Esa es la visión que tienen los arcontes cuando se ingresa en estas prácticas. Es que la verdad el juego está muy en nuestra contra y hemos estado en gran desventaja durante demasiado tiempo. Por eso la encarnación que estamos viviendo en este momento es crucial y la información a la que estamos accediendo es valiosísima porque va a ser muy diferente lo que pueda ocurrir cuando desencarnemos con esta información, ¿verdad? Correcto. Ese es cuando salimos del juego. Una persona puede hacer este trabajo de autoconocimiento, comenzar a incorporar información, empoderarse, pero sigue en el juego. Ese es el tema. Entonces, por eso es importante reconocer o averiguar y saber cuáles son las reglas del juego y quiénes lo controlan.